el andar del creyente o el andar del creyente verdadero. Hoy en día, por ejemplo, en nuestras congregaciones cristianas, y no solo digo esta, pero en general, asiste mucha gente. Pero el problema de esa asistencia a la iglesia no es solamente que asiste, pero que no vive o que no actúa de acuerdo a los principios. Y digo no actúa o no actuamos o no vivimos. Y ahí implica la manera como hablamos, o sea, nuestras palabras. Implica también la manera, el comportamiento que tenemos hacia Dios, pero también hacia la gente, las actitudes que tenemos hacia los demás y hacia Dios también. Y esto refleja si verdaderamente somos cristianos o no lo somos. Es triste, ¿verdad? Pero la mayor parte de los cristianos que nos congregamos decimos que somos cristianos, pero vivimos de una forma completamente diferente. El tema que hoy vamos a compartir está basado en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Efesios capítulo 5, el andar del creyente, el andar del creyente. Efesios 5. Si usted está ahí en Efesios capítulo número 5, puede decir amén. Y vamos a intentar meditar y profundizar en los primeros 3 o 4 versículos. Yo creo que si llegáramos a ver 3 o 4 versículos sería de mucha ayuda y bendición para nuestra vida espiritual. Lo primero que Pablo dice en Efesios 5 es que seamos imitadores de Dios como hijos amados y andemos en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Verso 3, pero, puede decir conmigo, pero dice fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos. Verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Pues sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Voy a detener aquí. Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes primeramente a recibir la palabra, así como nos compartía Ramón, como medicamento para nuestro ser, para nuestros huesos, para nuestra manera de pensar y de actuar. Señor, nos humillamos hoy en esta mañana y te pedimos perdón, porque reconocemos que algunas de nuestras palabras, acciones o actitudes han sido incorrectas, Padre. Perdónanos, límpianos, limpia nuestra mente y limpia nuestro corazón. Danos un corazón contrito y humillado ante tu presencia. Rogamos tu ayuda y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante las últimas
2 o 3 por lo menos prédicas que hemos estado compartiendo, hemos hablado de cómo un creyente puede vivir lleno del Espíritu Santo y vivir así de acuerdo al plan de Dios. Y el miércoles compartí una prédica, un sermón que tiene que ver con la transformación que hace el Espíritu Santo en el creyente, basado en Ezequiel capítulo 36 del 25 al 27. Lo primero que enseña, y se lo comparto como una preparación a lo que hoy vamos a ver. ¿Y por qué le digo esto? Porque un creyente va a ser imposible que camine y que ande de acuerdo a los principios si no está lleno del Espíritu Santo. Lo primero que dice Ezequiel, y se lo leo, si usted me acompaña a Ezequiel capítulo 36, y ahorita vamos a regresar ahí a Efesios. La promesa del Señor al creyente es así, dice de esta manera: esparciré, en el verso 25 del capítulo 36, esparciré sobre ustedes agua limpia. La Biblia dice que la palabra es agua viva, agua limpia. Y la palabra es la que va lavando el corazón y va limpiando la mente y va limpiando todo nuestro ser. Somos lavados a través de la palabra y somos limpios del pecado a través de la sangre de Cristo, a través de la sangre del Cordero. No hay otra forma que usted pueda presentarse delante de Dios más que es a través de la sangre de Cristo. Usted y yo no podemos entrar en la presencia de Dios, no podemos tener comunión con Dios primeramente si no reconocemos el pecado, le pedimos perdón, pedimos que la sangre nos limpie y que la agua viva de la palabra esparcida por Dios siga lavándonos. Seremos limpiados de toda inmundicia. El efecto que hace la palabra es que nos lava, nos limpia de toda suciedad, todo pecado y de todos los ídolos. Un ídolo es algo que nosotros ponemos antes que a Dios, cuando tenemos otra prioridad que no es Dios. Si usted pone otra cosa, sea trabajo, sea imagen, sea familia, sea lo que sea, en lugar o en la posición de preeminencia, eso es un ídolo y es un estorbo para el desarrollo y el crecimiento del creyente. Dios aborrece la idolatría. En el verso 26 dice que Él va a poner un corazón nuevo. Nosotros somos hechos de 3 partes, según Primera de Tesalonicenses 5:23, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. El espíritu humano es el aliento que Dios nos dio. El alma son los pensamientos, emociones, intelecto, y el cuerpo es lo físico. El corazón viene a ser parte del alma, dice, el corazón son las emociones. Dice, por sobre toda cosa guardada, Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Podríamos parafrasearlo de esta manera: por sobre toda cosa guardada, guarda tus emociones porque de él mana la vida. Y un ser humano tenemos diferentes tipos de emociones, algunas de ellas son de tristeza, de depresión, desánimo, alegría, gozo. Y esas emociones pueden ser buenas o malas y deben estar gobernadas y dirigidas por el Espíritu Santo. Pero Él promete quitar el corazón de piedra en nosotros, endurecido por el pecado, y poner un nuevo corazón, un corazón de carne sensible a la voluntad de Dios. Les daré en ustedes un nuevo corazón, quitaré de su carne el corazón de piedra, un corazón endurecido, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Ahora, ya había prometido poner espíritu nuevo, y note que el espíritu nuevo es el espíritu humano, trazado con E minúscula, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, con E mayúscula,
diciendo que a ese espíritu nuevo va a poner el Espíritu Santo, o sea, hablando de la llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona no tiene a Cristo, no ha sido regenerado, no tiene el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Dios no está en esa persona, pero su espíritu está muerto. Efesios dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Así es que un hombre que no ha sido renovado, tiene un corazón endurecido, no entiende las cosas del Espíritu, no entiende la Biblia, porque ha de discernirse espiritualmente. Y si no tiene un espíritu nuevo, no tiene el Espíritu Santo, todo lo que tiene que ver con la palabra para esa persona es locura y no lo entiende. Así es que requiere ser primeramente renovado en su corazón, requiere arrepentimiento y limpieza, requiere de la llenura del Espíritu Santo para que esa persona pueda caminar y andar como Dios así lo desea. De otra forma va a ser imposible que usted y yo podamos agradar a Dios. No podemos caminar de acuerdo a los principios y la voluntad de Dios si no tenemos este proceso. Y este proceso te lleva a ser un hijo de Dios. Dice Juan capítulo 1, si usted me acompaña ahí. Juan capítulo 1. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. ¿A quién? A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Les dio potestad, o sea, autoridad, y note la palabra ser. Amén. Ser. ¿Qué quiere decir? Que esta persona ahora es. No es que va a ser, no es que quiere ser, es un hijo legítimo de Dios. Ahí hay una diferencia muy fuerte entre quienes son hijos y quienes no lo son. Algunos dicen es que todos somos hijos de Dios. De acuerdo a este versículo, eso es incorrecto. Son hijos de Dios aquellos que le recibieron, ¿ok? Le recibieron. Pero le digo una cosa, hoy en día hay mucha gente que le ha recibido, pero no está viviendo de acuerdo a ese ser que está en él. Sí le recibieron, pero también hay otro ingrediente: creen en Jesucristo. O sea, lo recibieron, creen, y entonces Dios a esas personas que le recibieron y que creen, les dio la potestad, o sea, la autoridad de ser. ¿Puede decir conmigo ser? Ser quiere decir que esa persona no está intentando lograr algo, sino más bien es. Y no es que le echamos ganas, porque algunos dicen es que échale ganas en el camino del Señor. No es por echarle ganas que uno llega a ser hijo de Dios, sino que Él nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, tengo que andar como un hijo de Dios. La carta a los Efesios está dividida en 3 partes. Yo quiero que usted la anote, si usted está anotando. Está dividida en 3 partes, o al menos, por lo menos 3. Sabemos que la podemos analizar de muchas formas. Los primeros capítulos, del 1 al 4, nos hablan de quiénes somos nosotros.
de qué posición usted y yo tenemos. La segunda parte de la carta nos habla de cómo debemos de andar, ¿sí? Y la tercera parte de la carta nos habla de que tenemos que mantenernos firmes, ¿ok? Entonces, primero es ¿quién soy yo? Dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser hijos de Dios sin mancha, sin arruga, y que Él nos puso en una posición sentados con Jesucristo en lugares celestiales. Y le estoy de alguna manera resumiendo los primeros capítulos. Pero lo que le está diciendo es que usted es un hijo de Dios que tiene una posición de autoridad. Cuando le dice que está sentado con Cristo en lugares celestiales, le está diciendo que usted está compartiendo la misma autoridad que Cristo tiene. Eso es lo primero que usted y yo debemos saber. Antes de poder andar como Él quiere que andemos, tenemos que saber quiénes somos. En el mundo nos dicen que nosotros tenemos que ser algo, primeramente ser algo para poder ser, hacer algo para poder ser. Pero la Biblia nos dice que somos algo y por eso actuamos de acuerdo a eso que somos. Inclusive en las universidades más prestigiosas ahora están enseñando al revés, porque anteriormente te decían que tú tenías que hacer para ser. Pero yo le digo que usted no tiene que hacer nada, usted tiene que saber quién es, porque Dios es el que lo hizo, un hijo de Dios, y entonces usted sabe quién es y entonces actúa de acuerdo a lo que usted es. Si usted sabe quién es, usted va a actuar de acuerdo a quién usted es. ¿A qué quiere decir esto? Usted es un embajador del reino de Dios aquí sobre la tierra. Y si usted fuera el embajador de México en cualquier parte del mundo, quiere decir que usted representa a todos los mexicanos en el extranjero. Cuando lo vean a usted en cualquier parte del mundo y sepan que usted es el embajador de México en el mundo, entonces usted va a tener que reflejar el carácter de los mexicanos en el mundo. ¿Y cómo nos conocen a los mexicanos en el mundo? Si usted quisiera pintar una imagen del mexicano, un hombre debajo de un sombrero grande, postrado en un mezquite, ¿verdad? Ahí dormido. ¿Cómo nos conocen a los mexicanos en el mundo? Nos conocen como flojos, nos conocen que no nos quieren en Estados Unidos y en otras partes porque vamos y hacemos problemas allá. Pero esa imagen del mexicano no nos representa a todos, ¿verdad? Porque hay demasiada gente bien trabajadora que está en diferentes partes del mundo y que levantan naciones enteras. Simplemente nuestra nación vecina ha sido levantada por el trabajo de los mexicanos, pero obviamente hay un segmento de mexicanos que han ido a hacer conflicto, a traficar drogas, a secuestrar, a hacer cosas, inclusive en Canadá. Por eso ya de repente se cerró la frontera canadiense, porque mexicanos fueron a hacer allá delincuencia organizada. Entonces, igual, ¿qué quiere decir esto? Es un ejemplo solamente acerca de usted como un embajador. Le digo esto: cuando la gente lo ve a usted, usted puede representar dignamente a Jesucristo y a todos los cristianos que están sobre la faz de la tierra. ¿Usted los podría representar bien? Cuando lo ven a usted, ¿ven a Cristo? Cuando usted habla, ¿habla como Cristo habla? Cuando usted se comporta, tiene actitudes, ¿sus actitudes reflejan a Cristo? ¿Usted pudiera ser un buen representante de todos nosotros en el mundo como cristiano, como un embajador? Si usted lo mandamos a cualquier parte del mundo, aunque usted no hable, con su comportamiento, con su forma y estilo de sus palabras y con su estilo de vida, ¿usted reflejaría a un creyente, a un cristiano? Usted y yo tenemos una posición como cristianos. Tenemos una posición
primeramente de responsabilidad, pero de privilegio. Dios lo puso a usted en una posición de autoridad para que usted viva de acuerdo a esa posición. Estamos donde estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Usted tiene autoridad en Cristo. Y porque tiene autoridad y es un hijo de Dios, usted tiene que vivir. Y sus palabras, sus acciones, su conducta, su estilo de vida y todo lo que usted hace y vive debe ser de acuerdo a esos principios y a esos valores. ¿Qué quiere decir? La gente está esperando de ti que cuando tú hables, abras la boca, la abras con sabiduría. Cuando tú digas algo, actúes, esa forma de actuar refleje a todos los creyentes. Y mi pregunta es, ¿estamos viviendo así como hijos de Dios? Que reflejamos a otros el amor de Jesucristo. Porque lo primero que nos dice, ustedes como hijos amados, dice Efesios 5, ahora sí vamos a entrar ahí. ¿Qué dice la palabra? Dice, ustedes sean, ¿qué dice ahí? Sed. No dice inténtenlo, ¿verdad? Porque a veces voy a intentar ser. No, usted ya es un hijo de Dios. No tiene que intentar nada, porque Dios le dio a usted todo el potencial, toda la autoridad para que usted sea como Él es. Dentro de usted está el Espíritu Santo. Dios le puso un espíritu nuevo. Dios le dio un corazón de carne, quitó el corazón de piedra, le dio un corazón sensible y le dio un espíritu nuevo y puso su Espíritu Santo y debido a ello usted es un hijo de Dios. Y si esto no es así, entonces usted tiene que detener y decir, Señor, límpiame con agua pura. Dame un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque yo no estoy actuando así. Sea un imitador de Dios como un hijo. Y ya vimos qué es lo que yo tengo que hacer. Tengo que creer. Tengo que recibir. Entonces me constituyo hijo de Dios. Amén. Verso 13 de Juan 1 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, para que una persona sea un hijo de Dios, tuvo que ser engendrado por el Espíritu. No es solamente que diga que es creyente. No es solamente que intente ser creyente, sino es un creyente porque es nacido de Dios. Dios lo engendró. Y esa naturaleza de Dios a través del Espíritu Santo en el espíritu humano está haciendo que todas las características del Hijo de Dios, un Hijo de Dios tiene características. La primera característica es que anda en perfección. No es que es perfecto, como lo entendemos nosotros. Mateo 5:48 dice, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Pastor, es que eso es imposible, yo no puedo ser perfecto. Pero la palabra perfecto no es como la entendemos, sino es íntegro. Sean ustedes íntegros. Sean ustedes íntegros como su Padre es íntegro. Esa misma escritura está en Deuteronomio 18:13, está en Mateo 5:48,
y está en Deuteronomio 18:13. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Es un mandato de andar en integridad. Efesios 4:32. Otra de las características que debo de tener, si yo soy un hijo de Dios, debo de tener la capacidad de perdonar las ofensas. Toda ofensa cometida o agravio hacia mi persona, debo de tener la capacidad de perdonar. Efesios 4:32 dice, antes sean benignos, o sea, en extremo buenos unos con otros. ¿Ok? ¿Cómo debo yo de ser con las personas que están a mi alrededor? Debo ser bueno, en extremo bueno con las personas. Sea usted benigno unos con otros. Sea misericordioso. ¿Cómo debemos ser? Benignos, ¿verdad? Bueno, sea bueno con la gente. Usted, por ejemplo, cuando usted lo ven, piensan, ¿esta persona es buena o este es un desgraciado? ¿Cómo lo conceptualizan a usted? ¿Es una persona buena o es una persona que, no hombre, no la quiero ver? Usted como creyente, ¿es bueno, es benigno, es misericordioso con la gente que está a su alrededor? ¿O cómo se comporta? ¿Sí? Están muy calladitos todos. ¿Cómo te ven las personas a ti? ¿Como una persona benigna y misericordiosa? Perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén. ¿Qué hizo el Señor? Nos ha perdonado todos los pecados, faltas morales, faltas, corrección de todo tipo. Yo no sé qué pecado usted o yo no hemos cometido que Dios no nos ha perdonado. Entonces, ¿por qué usted es tan duro con la gente? Si Dios le ha perdonado a usted tanto, ¿verdad? Como la parábola del hombre que fue perdonado, que se le perdonó todo, pero más sin embargo esa persona no quería perdonar. Y si Dios le ha perdonado tanto y le ha perdonado todo, ¿cómo debe usted de comportarse hacia los demás? No lo escucho muy claro. Perdonándolo, ¿verdad? Perdonándolo, no siendo duro con la gente, no siendo de una forma, ¿qué palabra le puedo utilizar más correcta que no sea ofensiva? Pero estoy buscando en mi mente, en el diccionario, el ratoncito está trabajando fuerte para buscar la palabra adecuada. Pero usted debe ser bueno con la gente. Cuando lo vean usted, deben ver bondad en usted. Deben ver misericordia en usted. No deben ver una persona. Vemos en la transformación de Pablo, que era un hombre intemperante, era un hombre recio, era un hombre que arremetía contra la gente. Pero cuando él fue transformado, se convirtió en un hombre benigno, misericordioso, que era manso, era humilde, a pesar que su carácter fue un carácter recio, fuerte. Dios lo transformó, como a Pedro también. A lo mejor usted me puede decir, pastor, es que yo soy así, no me parezco a nadie, así soy yo. Sí, pero así no le sirves al Señor. Necesita Dios trabajar contigo en un proceso de quebranto para que tú te conviertas en un hombre o una mujer benigno, bueno, bondadoso, misericordioso, que tal vez pudiera sacar la espada y cortar rabo y oreja y todo, pero no lo haces por misericordia y guardas la espada y utilizas el amor. Amén. Pedro sacó la espada y a lo mejor tenemos algunas veces derecho de sacar la espada y arremeter contra tal o cual situación que no nos gusta, no nos parece, pero al hacerlo lastimamos personas.
al hacerlo lastimamos personas. Y sabe, nuestro carácter es el principal obstáculo para que nosotros seamos como Cristo es. Sean maneras de hablar. Mire, hasta la manera de hablar tiene que ser transformada. Aún la tonalidad de la voz. Todo tiene que ser transformado. Cuando usted, por ejemplo, está con su esposo en una discusión, si usted empieza a levantar la voz, el otro le dice, no me levantes la voz. Pero dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, ¿cómo voy a actuar yo? ¿Cómo debo de actuar yo? Si yo soy un hijo de Dios. Ahora más si tú eres un hombre o una mujer que tiene ya tiempo caminando con Cristo. Ya tienes tiempo caminando con Cristo. ¿Cómo debes de actuar? ¿Cómo debes de vivir? ¿Cómo debes de hablar? Como un hijo de Dios. Benigno, misericordioso, perdonando al otro como Dios te perdonó. La benignidad y la misericordia me deben llevar a perdonar a mis hermanos o aún a mis enemigos. Porque el Señor habla también de que de la misma manera debemos perdonar a los enemigos, a personas que nos han hecho daño, que nos han lastimado. Y ahí es una prueba, ¿verdad? Poder perdonar a alguien que te ha lastimado. Y tal vez ahorita por la mente te pueden cruzar varias personas que te han hecho daño, te han lastimado. Pero ¿qué es lo que Dios te dice? Perdona. Perdónale. Y de esa manera tú estás manifestando el amor de Jesucristo. La palabra misericordioso en el Antiguo Testamento es la palabra raham y compasivo es la palabra rahum. Lucas 6:36 dice, sean pues misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Amén. ¿Cómo debemos ser nosotros misericordiosos? ¿Cómo debemos ser compasivos? Dice Éxodo 34, Jehová, Dios compasivo, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo es usted? ¿Lento para la ira o se le vuelan las tapitas rápidamente? ¿Sabe? Dios es bien paciente con nosotros. No crea que está esperando con una varita para darnos. No, Él es paciente, nos deja. Llega un momento en que sí nos va a corregir, ¿verdad? No es que Dios ahí va a esperar hasta, no. Va a dejar un tiempo prudente y luego nos va a corregir. Pero Dios es, ¿cómo es Dios? Lento para la ira y grande misericordia. Ahora, ¿cómo es usted? Rápido para la ira y lento en misericordia, ¿verdad? Todo lo contrario, ¿verdad? Ahora, ¿a qué nos lleva ese comportamiento? A pleitos, ira, contienda, celos, todo tipo de situaciones explosivas que no dejan más que destrucción. Entonces, imagínense que toda esta congregación fuéramos así, lentos para la ira y grandes en misericordia. Pues no había conflictos. Pero como somos rápidos para la ira y lentos en la misericordia, pues chocamos unos con otros. Chocamos porque pues usted tiene su carácter, yo tengo el mío, ¿verdad? Cada quien tenemos formas muy particulares de ser, diferentes temperamentos. Pero le digo una cosa, si somos explosivos vamos a lastimar. ¿Y sabe qué pasa? Nosotros como pastores atendemos mucho tipo de circunstancias que pasan en la iglesia, diferentes formas, todo. Y cuando uno va a buscar a ovejas heridas, lo primero que me dice es que tal persona me hizo esto, pastor, en la iglesia. Y yo no voy a regresar a la iglesia hasta que esa persona ya no esté ahí. Y yo le digo, pero perdónala, sí, pero es que me hizo esto, me actuó de esta manera. Y yo, ¿sabes qué? Con tal de no tener problemas, pastor, yo mejor ya no voy a la iglesia. No es una actitud correcta, pero es de una persona que está herida.
¿Y por quién fue herido? Por alguien que fue rápido en la ira y lento en la misericordia. Ahora, si usted ha sido herido, primeramente perdone. Pero si usted ha herido a otros así al ser rápido en la ira, pídale perdón a Dios y dígale: Señor, yo creo que es el tiempo que tú quieres cambiarme, tú quieres hacerme diferente, Señor. Tal vez yo he caminado así y aprendí así, pero eso no quiere decir que deba ser así. Y si yo quiero ser un hijo de Dios como Él es, lo primero es que tengo que ser íntegro, lo segundo es que tengo que ser misericordioso. Y eso nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Amén. Tenemos que pedirle, y si no lo tenemos, dile: Señor, pon en mí un corazón benigno y misericordioso, compasivo. La compasión también nos mueve a hacer cosas por la gente. Cuando usted ve una carga, una necesidad, usted dice: ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar en esto? Sea cualquier necesidad, sea dentro o fuera de la iglesia. Hay tantas necesidades. La compasión te lleva a hacer algo por la gente. Si tú ves una necesidad, ¿cuál es tu reacción? ¿Buscas hacer algo por la necesidad? ¿Involucrarte en esa necesidad? Una persona compasiva es eso, la compasión te mueve el corazón. Cuando tú ves la necesidad, sea la necesidad en un matrimonio, sea la necesidad en una familia, sea la necesidad fuera de la calle con un indigente, sea cualquiera, con los enfermos de cáncer, con las mujeres que son maltratadas. Yo creo que esa necesidad debería a nosotros movernos a hacer algo, y eso es la compasión. Recuerde la historia del samaritano. El único que se detuvo fue el samaritano a hacer misericordia por esa persona, a levantarlo, a curar las heridas, a llevarlo al mesón, a pagar la cuenta de esa persona. A veces eso es lo que requerimos en la iglesia, personas con un corazón compasivo y misericordioso. Eso es lo que quiere Dios. Así es que si somos imitadores de Dios, número uno, tenemos que vivir en integridad. Segundo, tenemos que aprender a perdonar. Y tercero, tenemos que ser misericordiosos y compasivos. Tenemos que aprender a andar en el amor. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios capítulo 13. Algunas veces usted me puede decir: pastor, es que yo ya no tengo amor por mi esposa o por mi esposo. Le digo una cosa: el amor es una decisión. Yo decido. Y el amor, según Romanos 5:5, ya ha sido derramado en su corazón por medio del Espíritu Santo. O sea, si usted está lleno del Espíritu Santo, el amor de Dios ya ha sido derramado en su corazón. Y si el Espíritu Santo ha sido derramado en su corazón, entonces usted debe de vivir de acuerdo a estos principios del amor. Primeramente dice Corintios 13, primera de Corintios 13, 4, dice: el amor es sufrido. Amén. ¿Cómo es el amor? Sufrido. Usted está lleno del Espíritu, ¿verdad? Y entonces usted puede sufrir. No escucho ningún amén. Usted es una persona sufrida. Usted puede aguantar, puede sufrir. No lo veo convencido de esta palabra, pero dice la Biblia que usted... Ahora, por si alguna duda queda, vaya a Romanos, nada más así de pasadita. Romanos 5:5. Romanos 5:5, por si usted dice: es que no puedo. Bueno, le recuerdo una cita muy que usamos bastante, lo ponemos hasta en calcamonías ahí, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Nos encanta esa cita bíblica, ¿verdad? Pero
Pero bueno, y entonces usted sabe que sí puede sufrir. Y no el eslogan de aquella que dice pare de sufrir, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el amor es sufrido. Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, o sea, el amor ágape, el amor incondicional, el amor que da todo sin esperar nada a cambio, dice la Biblia, que ha sido derramado. ¿Ha sido qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Así es que si usted es un creyente renacido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en usted, el amor de Dios ha sido derramado. Usted está lleno de amor. Gracias por el amén, hermana Nora, nada más. El amor ha sido derramado por medio del Espíritu Santo en usted. Amén, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que usted tiene esta clase de amor. Usted es una persona sufrida. Usted es una persona benigna, o sea, muy buena, más allá que buena, es benigna. Usted no tiene envidia. Cuando ve que el vecino trae un camionetón, dice, es que alguien le está revolviendo, yo creo, algo está haciendo. En lugar de decir, gracias Señor, bendícelo, síguelo bendiciendo, Padre. No, quién sabe en qué negocios andará. No sea envidioso, hermano. Usted no sabe realmente cómo fue que esa persona obtuvo la camioneta. Y usted anda con un carro de 4 colores, ¿verdad? Y no es que es edición especial ni nada, ¿verdad? El amor no tiene envidia. O sea, usted no es una persona envidiosa. Le gusta que la gente esté bien bendecida. Le da gusto cuando usted ve a la gente bendecida. Amén. Cuando usted vea a alguien que Dios, usted debe darle gusto. Y si no le da gusto, usted se le retuerce, quiere decir que usted es una persona envidiosa. Ay, sabrá Dios cómo le estará haciendo. Y yo aquí cómo ando. El amor no es jactancioso. O sea, no se jacta. No se envanece, no es vanidoso. No hace nada indebido o incorrecto. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. No busca lo suyo. Y esto sucede mucho en los matrimonios. A veces ya casados, pues, mi amor, yo voy a ir al fútbol y ahí ver cómo le haces tú con los niños. No busca lo suyo. Dice, mi amor, te voy a ayudar con los niños, no voy a ir al fútbol. No voy a ir a pescar, no me voy a ir al golf, voy a quedarme aquí. Es más, ¿qué quieres? Voy a pintar la casa, voy a lavar los platos. Voy a bañar al perro. Algunos tienen una risa nerviosa con esto, pero bueno, no muy convencidos. Pero el amor verdadero no busca lo suyo, busca que el otro esté bien. Ese es el amor verdadero, busca que el otro esté bien, que el otro esté confortable. No busca satisfacerse a sí mismo. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo, mire lo que dice aquí, subráyelo con fosforescente, hay algunos que les gusta subrayar, subráyelo con fosforescente. Todo lo sufre. Todo lo sufre, todo lo cree. Hay esposas que han dejado de creer en sus esposos, ya no creen, no que va para el trabajo, no creo que vaya para el trabajo. El hombre ya anda todo desfuerzado, ya no sabe ni para dónde va ni viene, entonces, trae 2 trabajos. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor se acabó en el año de 1947, se acabó todo, ya no hay amor. El amor, dice, nunca deja de ser. Le digo una cosa,
El soporte de toda relación es el amor. El soporte de la iglesia es el amor. El soporte de un matrimonio es el amor. El soporte de una amistad es el amor. Si no hay amor, entonces no hay nada. Pero como aquí la Biblia dice que el amor nunca deja de ser, entonces bajo ese soporte se soporta la iglesia. La iglesia va a seguir adelante si usted y yo no aprendemos estos principios. A no ser envidiosos, a soportarnos unos a otros, a amarnos, a perdonarnos, a ser compasivos, a ser benignos, a ser sufridos, a gozarnos con los que se gozan, a llorar con los que lloran. El amor nunca deja de ser. Amén. Así es que lo que el Señor nos dice es que andemos en amor. O sea, que andemos de esta forma, con estas características. El mayor ejemplo que hemos recibido del amor es Cristo. Dice, de tal manera amó que dio. ¿Ok? Entonces podemos poner amor igual a dar. Amor igual a dar. Quiero que mi matrimonio funcione, tengo que dar. No es recibir. Quiero que la iglesia sea una iglesia sana, tengo que aprender a dar. Tengo que dar tiempo, tengo que dar finanzas, tengo que dar mis dones para que la iglesia funcione. Amén. Por ejemplo, estamos haciendo actividades para las tienditas. Las hermanas se levantan y cocinan, dan de su tiempo y el guiso lo donan, no lo cobran, lo donan. ¿Para qué? Para que con ese dinero podamos tener recursos para los encuentros, para todas las actividades. Se está dando. Da tiempo. Eso implica levantarse más temprano, hacer el guiso, preparar las tortillas para que usted almuerce aquí en la mañana tempranito con un cafecito. ¿Cuál es el beneficio? Que alguien conozca de Cristo. Que alguien conozca. Es dar tiempo, dar recursos, dar dinero, dar ofrenda, dar diezmo, dar oración, palabra, todo eso es dar. De tal manera amó Dios que dio. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Si usted quiere amarnos a nosotros, tiene que dar. ¿Dar qué tiempo? Dar ofrenda, dar esto. ¿Para qué? Para que otras personas conozcan a Jesucristo. Ese es el amor. Amar es entregar. Entréguese. No se entregue así a medias. Entréguese completamente. Implica entrega total, implica rendición. ¿Para qué? Los maestros de escuela dominical llegan temprano. ¿Para qué? Para prepararse. Se preparan un día antes. Mis hermanos que dan clase, tienen que prepararse. Tal vez 2 días, 3 días le dedican mucho tiempo para preparar un alimento espiritual, para traerlo a la iglesia y compartirlo con usted. ¿Usted qué tiene que hacer? Ser responsable y llegar temprano a la clase, porque pues es una vergüenza, ¿verdad? Si usted ya está grandote, ¿verdad? Y no sabe la Biblia, ya se le pasaron 8 o 10 años y todavía no sabe cuál es el Antiguo ni el Nuevo Testamento, ¿verdad? Son cosas que tenemos que hacer. A lo mejor muchos de ustedes ya deberían ser maestros, ¿verdad? Pero no se han comprometido, no se han entregado completamente, no se han dicho, ¿sabes qué? Me voy a comprometer, voy a dar de mi tiempo. Hay tanta necesidad en los hogares, por ejemplo, que debería de haber por lo menos unas 100 iglesias en casa, pero no queremos abrir la casa, porque implica dar, implica abrirla, preparar un cafecito, implica tiempo, implica dedicación, pues que el viernes que yo lo dedico para irme por ahí pues ese día es sacrificio. De tal manera amó Dios que dio. Amén. Pero ese dar no es solamente de unos cuantos, ese dar tiene que ser de toda la congregación. Yo tengo que dar algo, yo tengo que servir en algo, yo tengo que involucrarme, aunque sea en algo pequeño, en dar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando vienen los viejitos de allá del norte de Estados Unidos y Canadá, y ellos dan, o sea, no pueden, pero ellos se ponen a tejer, hacen un gorrito, hacen algo y lo dan. Puede ser algo pequeño, pero que tú estés comprometido.
y des tu tiempo, des tus talentos, des tus finanzas, des algo para el reino, porque es la manera como nosotros amamos. Amén. Usted ama a través del dar. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio, amén, a su Hijo. Ahora, dio lo mejor. No dio de las obras de su tiempo, no dio de las obras de su dinero, no dio de las obras de sus talentos. Dio lo mejor. Amén. Dio lo mejor. Y nosotros igualmente, ¿de dónde damos? De lo mejor que tenemos. Juan capítulo 14, verso 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, tú muéstranos al Padre? O sea, cuando tú ves a alguien lleno del Espíritu Santo, estás viendo a Jesucristo y estás viendo al Padre. Cuando estás viendo una persona que está dando de su vida. Romanos capítulo 5, verso 6, leímos ahorita el 5:5, ahora leemos el 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. Esa es la manera como Jesús, como el Padre nos amó. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió, o sea, se entregó por nosotros. ¿Cómo puedo yo manifestar a Jesucristo? Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14 y 16. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo manifiesta el Señor a la gente no cristiana quién es Él? A través tuyo. Entonces, cuando te ven a ti, tu vida debe ser un olor fragante. Amén. O cuando te ven a ti, la gente huye. Dicen, no, sabes que ya me voy. Mejor. O cuando la gente te ve, manifiestas olor fragante. O sea, tu comportamiento es grato para la gente. La gente quiere que tú estés ahí. Dice que nosotros somos en todo lugar un olor fragante, o sea, manifestamos un olor fragante. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego, Pablo rogando a los creyentes en Roma, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. O sea, cuando usted presenta su cuerpo al Señor, esa es la forma como le está diciendo, Señor, aquí estoy. Mi vida, mi familia, mi tiempo, todo lo que tengo, lo que soy es tuyo, te lo entrego en sacrificio para que tú hagas y obres en mí. Primera de Juan capítulo 1, verso 5. ¿Cómo puedo yo andar en la luz? Andar en amor es andar en integridad, en perdón, en misericordia, en compasión, en andar con las características de ser sufrido, benigno, misericordioso. Y ahora el Señor nos dice que andemos en luz, que somos hijos de luz y andemos en luz. Estamos hablando del andar del creyente. Amén. Dice, este mensaje, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. O sea, es el resumen del mensaje del Evangelio. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Ahora, si usted regresa a Efesios capítulo 4, antes de Pablo iniciar con el andar, da algunas características de cómo no debemos andar. Dice, si andamos en luz, o andamos en luz o andamos en tinieblas. Entonces, dice el verso 17 del capítulo 4, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón, por la dureza de su corazón. Entonces, un impedimento, una persona que tiene su corazón endurecido, su entendimiento cegado, va a andar en tinieblas. Así es que si tu corazón es duro, tienes que decirle al Señor y pedirle como Ezequiel la promesa, Señor, dame un corazón sensible, dame un corazón contrito, dame un corazón suave, compasivo, y si no lo tengo, ponlo en mi corazón, porque eso no lo va a producir nada ni nadie más que el Espíritu Santo en ti. ¿Para qué? Para que no andemos con la dureza del corazón y con un entendimiento entenebrecido. Dice, los cuales, está hablando de personas que tienen el entendimiento entenebrecido y el corazón endurecido, dice, después de que perdieron toda sensibilidad. O sea, una persona que tiene el corazón duro es insensible. Alguien se puede estar muriendo, alguien se puede estar enfermo y ya le dice, no hagas cuadro, levántate. Y el otro está muriendo. No tiene sensibilidad hacia el dolor, hacia lo que está pasándole a la demás gente. Mas ustedes no han aprendido hacia Cristo. O sea, ustedes tienen que tener un corazón sensible. Y si no lo tenemos, hínquese delante de Dios y pídale a Dios, Señor, yo tengo un corazón duro, dame un corazón de carne, Señor. Dame un corazón sensible a la necesidad de la gente. Límpiame de toda inmundicia. Dice, una persona en esta característica se entrega a la lascivia. Ahorita vamos a ver este punto, porque ahí estamos hablando ya del comportamiento. Se entrega a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido hacia Cristo si en verdad le han oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando cómo vivíamos antes, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renuévate en el espíritu de tu mente, vístete del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, o sea, enójate, pero no peques, no se ponga el sol sobre su enojo, ni le den lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo.
Esto nos habla del comportamiento, nos habla de las palabras, nos habla de las actitudes, nos habla del estilo de vida de una persona que tiene un corazón duro y que anda en tinieblas. Pero si andamos en luz, en el verso 7, primera de Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sabes, cuando tú andas en luz, tú puedes tener una relación personal con la gente y hay amor por la gente. Hay comunión. Puedes platicar con la gente, puedes dialogar, puedes tener esa intimidad en lo que tiene que ver con las, dice, andando en ustedes cantando con salmos, con himnos, con cánticos. Ahí tienes que para compartir y la persona te comparte y nos edificamos. Uno de los, lo primero la primera palabra que aparece aquí en el capítulo 5 de Efesios dice, pero si nos comportamos de una manera adecuada, nuestra vida va a ser un olor fragante para aquellos que no conocen a Cristo. Cuando te vean a ti y cuando te oigan hablar, va a ser un refrigerio para los demás. En el verso 3 del capítulo 5 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Y aquí usa la palabra avaricia. La avaricia o la codicia, que es una palabra sinónima, es un deseo de tener más. Deseo de tener más. Por eso relacionan la palabra fornicación y la palabra inmundicia con la palabra avaricia. Van ligadas porque un fornicario es un codicioso. O sea, alguien que no está satisfecho en la sexualidad y quiere más y no le importa cómo va a fornicar o cómo va a obtener lo que él necesita o ella necesita, y por eso fornica. Es avaro, es codicioso, codicia algo, y en los mandamientos dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa, el siervo, todo, nada de tu prójimo. Y la codicia es un deseo de algo ilícito que no te pertenece. En el caso de el deseo hacia tu esposo o tu esposa, es correcto, se usa la palabra epitumía, que es la misma palabra concupiscencia o codicia también, pero es en el ámbito bueno. Solo se usa en unas 3 o 4 ocasiones de forma buena. La palabra deseo correcto de tu esposa, es correcto. Pero la codicia te lleva a desear algo que no te pertenece. La avaricia, un deseo de más, quiero más. Y eso yo creo que todos hemos caído en ese pecado. Por eso dice ni fornicación, ni inmundicia, ni avaricia. La fornicación, la palabra fornicación es la palabra porneia, que significa relación sexual ilícita. Y algunos pueden decirme, pastor, bueno, ¿y cuáles son las relaciones sexuales ilícitas? Vete a Levítico y ahí vas a encontrar todas las relaciones sexuales que son ilícitas. Si tú estás teniendo una relación sexual y no estás casado, es ilícito y se llama fornicación. Si tú eres casado y estás con una persona más, pastor, es que yo no tengo sexo. Sí, pero estás en el Facebook con otra persona y estás relacionándote ahí en el Facebook. Es adulterio. A lo mejor no es un adulterio consumado, pero es adulterio. Entonces, toda relación sexual ilícita, muchos adulterios han venido por ese tipo de relaciones que empiezan así. Ay, que voy con el de la secundaria, a ver, que no. Y ya, si ya no fue, no será. O sea, eso de la secundaria, de que el novio de la secundaria, no. Es que si yo me hubiera casado con el novio de la secundaria sería feliz, no. O la novia de la secundaria.
Dios no se equivocó. Si está casado, Dios hizo ese matrimonio y lo hizo para toda la vida. Amén. Nomás un amén aquí muy escueto, pero no está muy convencidos. Si usted está casado para toda la vida. Amén. Ya parece que está un poco más convencido. Es para toda la vida. Y Dios no se equivocó. Dios no se equivoca, Dios no se equivocó, puso la persona adecuada a su lado para todo. Y esa persona debe satisfacer su necesidad. Y si no satisface su necesidad, Cristo satisface su necesidad. Porque a veces pensamos, es que esta persona tiene que suplir todo, si no es Superman, ¿verdad? Ni es la Mujer Maravilla. Pero Cristo suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas. Primera de Corintios 6:13. Y voy a detener aquí porque ya me pasé con el tiempo y yo sé que algunos son muy religiosos, no me van a excomulgar o algo. Ya traen hambre, ya se quieren ir a la casa o algo, ¿verdad? O sí estoy con el tiempo. ¿Qué horas son? Son dos, es que se dice 12:30 ahí. 12:25, todavía tengo una hora. Pero yo sé que usted es paciente, es comprensivo, es misericordioso, es sufrido, es benigno. Vamos a poner a practicar, ¿verdad? Primera de Corintios 6:13 dice, las viandas, o sea, la comida es para el vientre, o sea, para el estómago, y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios. Primera de Corintios 6:13. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El miércoles vamos a continuar con el tema de que sigue, es problemas en el matrimonio. Tiene que ver con la cuestión del andar, como Dios quiere que andemos en amor. Y espero que haya recibido palabra. Dios le ha hablado, nos ha hablado de cómo debemos de andar, ¿verdad? Cómo quiere el Señor que andemos de una manera digna de Él. Que cuando nos vean a nosotros puedan realmente decir, son cristianos, aman a Dios, su comportamiento es así. Amén. Póngase de pie conmigo, oremos.